El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Vamos a hablar en esta conferencia sobre sangre derramada y sangre rociada. ¿No es lo mismo? No es. ¿Por qué necesitamos hablar de la sangre? Porque la doctrina de la sangre es un tema fundamental en la Escritura. Al hablar de la sangre recordamos su valor, porque sin la sangre de Cristo no existe esperanza de salvación, porque ella es la única garantía, el único método, el único saneamiento para entablar, para comenzar, para iniciar una relación de amistad con Dios. Y es también la garantía de que nuestras oraciones son escuchadas. Ejemplo, continuamente clamamos a la sangre como si fuera una fórmula mágica de protección, pero muchos no comprenden el significado de la sangre, su gloria y sus beneficios. Fíjese que para algunos la sangre significa que los pecados son perdonados. Para otros, que son libres de las ataduras de la iniquidad. Pero más allá del perdón, ¿qué significa la sangre para vos? Las Escrituras hablan de la sangre derramada y la sangre rociada. La mayoría tiene conocimiento acerca de la sangre que Jesús derramó por nosotros. La noche antes de ser entregado el Señor Jesús, después de la cena de la Pascua, dijo: esta es la copa del nuevo pacto. Pacto en mi sangre, que por ustedes es derramada. Y cada vez que participamos de la Santa Cena, el límite de conocimiento para muchos es la sangre derramada en la cruz del Calvario y no la sangre rociada. Vamos a ir al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 12, verso 22. Dice: tomad un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre que estará en un lebrillo, y unten el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta la mañana siguiente. ¿Por qué? Porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y de los dos postes, pasará el Señor a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en sus casas para herir. ¿Qué es un lebrillo? Una vasija pequeña. A los israelitas se les ordenó hacer un manojo de hisopo, mojarlo en la sangre del cordero y rociar los dinteles y los postes de las puertas de su casa, de su vivienda. Y esa noche, cuando el ángel de la muerte llegó, vio la sangre en los postes de las puertas y pasó de largo. Mientras la sangre estaba en el recipiente, era solamente sangre de cordero. No tenía efecto. Pero cuando fue rociada sobre dinteles y postes, fue efectiva. Fue efectiva para protección. O sea que si ellos dejaban la sangre en la vasija junto a la puerta, no hubiera sucedido nada.
el ángel de la muerte hubiera entrado a ese hogar, la sangre tenía que ser levantada o sacada de la vasija y rociada sobre la puerta para que sea efectiva la protección. Y a través de ese ejemplo claro, visible, la gente tenía que entender que a través de la muerte de un animal inocente, la gravedad del pecado, porque un inocente tenía que morir, porque el pecado era condenado con la muerte del culpable. Por eso el animal se convertía en sustituto del pecador y Dios lo aceptaba cubriendo el pecado hasta que sea ofrecido el sacrificio perfecto. Los animales que se ofrecían tenían que ser sin defecto. Recuerde que la orden del sacrificio del cordero fue específica, fue detallada, y es porque todo sacrificio sobre el altar era un cumplimiento de la pena de muerte exigida por la ley de Dios. Esto enseñaba además que el verdadero sustituto tendría que ser santo, sin defecto, sin tacha, para que las transgresiones de muchos sean castigadas en él, convirtiéndose de esa manera en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en el sacrificio de expiación por el pecado que de aquí en adelante tenían que celebrar cada año. Era un plan que prefiguraba lo que vendría después, ya que los sacrificios de animales no podían cubrir el pecado. Al final, el Cordero de Dios, Cristo, sería el sustituto perfecto que eliminaría la iniquidad de la humanidad. Ahora, viendo un poco de historia bíblica, vemos que Dios envió un cordero para salvar a Isaac cuando Abraham lo iba a ofrecer en sacrificio. Y Dios envió también un cordero, su propio hijo, para salvarte a vos y para salvarme a mí como sustituto. O sea que Jesús murió para que nosotros vivamos. La sangre del cordero de Éxodo 12 es el tipo de la sangre de Cristo, la sangre que cayó en tierra en el Calvario. Fue recogida también, por decirlo así, en un lebrillo celestial. Y cuando somos rociados por esa sangre, también somos protegidos de los poderes destructores de Satanás. Y cuando los demonios ven la sangre sobre los postes de tu casa, pasan de largo. ¿Por qué? Porque ellos no pueden tocar a los que son rociados y protegidos por la sangre del Cordero. Entonces vemos que la sangre tiene que ver con algo más que el perdón. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús fue levantada para rociar tu corazón. En el libro de Éxodo, capítulo 24, del verso 1 adelante, Dios hizo un pacto con Israel, diciendo: si obedeces mis palabras, yo seré tu Dios, y vos vas a ser mi pueblo. Y el pueblo contestó: vamos a obedecer. Y de esa manera entraron en un pacto con el Señor. Hebreos 9:19. Habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y la lana de grana e hisopo, roció al pueblo y al mismo tiempo el libro donde les estaba enseñando la ley. O sea que la sangre que Moisés roció estaba también depositada en una fuente, pero cuando él roció con sangre al pueblo, los cubrió con el sello del pacto. Y ese rociamiento les permitía
a los israelitas un acceso a Dios. En esa ocasión, nada tenía que ver la sangre con el pecado, pero sí tenía que ver la sangre con la comunión, porque el rociamiento lo santificaba para estar en comunión en la presencia de Dios. Éxodo 24, verso 9 al 11. Subieron, dice, Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. ¿Cuántos eran? 74. Estas 74 personas vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y estos 74 vieron a Dios, comieron con él y bebieron. ¿Qué significa esto? Estos hombres vieron una mesa delante de ellos y sin ningún temor a ser juzgados, se sentaron delante de la presencia de Dios, comieron y bebieron con él. Lo sorprendente de esto es que antes del rociamiento ellos temían por sus vidas, pero después ellos entendieron el significado de su protección, el poder y la seguridad que hay en ella, y ellos ya no tuvieron temor. Nosotros estamos en un mejor pacto, un nuevo pacto que ha sido sellado con la sangre de Cristo. Y cuando su sangre nos rocía, tenemos comunión y somos purificados para que con todo denuedo podamos acercarnos a Él para tener comunión sin que el pecado nos condene. Uno de los rociamientos de sangre más importantes era llevado a cabo por el sumo sacerdote. Cuando él entraba al lugar santísimo para hacer expiación, que significa para reconciliar el hombre con Dios, el propósito era que esta sangre borraba los pecados del pueblo para que pudieran ser reconciliados y una vez tuvieran comunión con el Padre. O sea que ese momento en que entraba el sumo sacerdote a la presencia de Dios, al lugar santísimo del tabernáculo, del templo, el pueblo se quedaba mudo afuera, pero era mudo de miedo. Porque si Dios no aceptaba esa expiación, esa reconciliación, todos podían morir, empezando desde el sumo sacerdote. La noche antes en que iba a entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo, no lo dejaban dormir. ¿Por qué? Porque al día siguiente ese hombre, si no estaba en santidad, podía morir. Y ni siquiera podían entrar a ese lugar para sacarlo. Por eso le amarraban una soguita por si moría adentro, ellos jalaban al muerto hacia afuera. No lo dejaban dormir para que el hombre no sueñe cosas pecaminosas o que tenga un sueño mojado o qué sé yo. Entonces se pasaban la noche leyendo la ley, una especie de vigilia para entrar al día siguiente al lugar santísimo para reconciliar al pueblo con Dios. Y una vez que el sacerdote se purificaba en una ceremonia, recién podía entrar al lugar santísimo y lo hacía con gran temor y reverencia. Él echaba el incienso para que el aroma
se esparciera y el humo ascendiera delante de la presencia de Dios. Porque el humo del incienso representan las oraciones de los santos. Pero esos también representaban las oraciones de Cristo intercediendo por su pueblo. Y luego el sacerdote tenía también que mojar su dedo en la sangre y rociaba 7 veces sobre el propiciatorio. Así que cuando la sangre era rociada sobre el propiciatorio, el perdón de todos los pecados era consumado. Todos los pecados pasaban a ser cubiertos y el sumo sacerdote salía vivo del lugar santísimo, y el pueblo cuando lo veía comenzaba a gritar de contentos porque sabían que el sacrificio había sido aceptado y los pecados del pueblo habían sido perdonados. Así que cuando el pueblo veía al sumo sacerdote, ya tenía la certeza de que había sido perdonado. Este sumo sacerdote que es Cristo, Él tomó su propia sangre en el verdadero propiciatorio de la presencia de Dios y se presentó para la remisión del pecado por todos los pecados. Y ese fue el rociamiento final. Y la Escritura dice que en este acto, por su propia sangre, Cristo entró una vez para siempre al lugar santísimo para obtener salvación para nosotros. Jesús llevó su propia sangre al cielo y era para rociarla sobre todo aquel que se acerque a Él con fe. Es importante que sepamos cómo la sangre es rociada en nuestros corazones. Y esto se hace de 2 maneras. La primera es que la sangre es rociada sobre nosotros por el Espíritu de Cristo, el cual mora en nosotros. Él rocía su sangre cuando por la fe recibimos la obra terminada en la cruz del Calvario. Aunque no es un rociamiento físico, es más bien una transacción legal y espiritual. Pero recién produce efecto cuando creemos en el poder del sacrificio de Jesús, a quien Dios puso en propiciación, que quiere decir en reconciliación por medio de la fe en su sangre. Las iglesias alrededor del mundo toman la Santa Cena y la toman con regularidad. Pero hay una manera de tomar indignamente. Y esto puede significar tomar en pecado. Pero Pablo va más allá de esto. No discernir el cuerpo, no es el cuerpo, sino el cuerpo de Cristo. No discernir el sacrificio, no discernir el valor de la sangre, nos hace indignos de acercarnos a la mesa del Señor para tomar el vino que simboliza su sangre sin creer en el poder de esa sangre. Nos hace indignos porque nos mantiene en condenación, nos mantiene en temor, por no creer que Cristo nos justifica delante de Dios. Muchos se pierden la Santa Cena porque viven en una continua condenación. Y Pablo dice que por este motivo hay tanta enfermedad entre los creyentes, tanta debilidad en el espíritu, no tanto física, sino en el espíritu. Y muchos se han muerto espiritualmente. Es gente enferma en su espíritu. Una persona que está enferma no tiene aliento para nada, no va ni para adelante ni para atrás. Está en un mismo ser.
no tiene revelación, no tiene entendimiento, no tiene conocimiento de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque ha participado indignamente de la mesa del Señor, porque no ha discernido lo que significa el cuerpo de Cristo en la cruz. Así que cuando escuchas que Cristo y su sangre son exaltados a través de una predicación ungida por el Espíritu Santo, estás siendo rociado por su sangre. Cuando Felipe le predicó el evangelio al etíope, el hombre creyó y pidió bautizarse. De la misma manera, cada vez que aceptas una predicación en el poder del Espíritu, hay que orar y decirle al Señor, dame toda tu verdad mientras me rocías por fe con la sangre. ¿Cómo se puede saber que la sangre ha sido aplicada a nuestros corazones? Si caminas en luz, vas a estar dispuesto a permitir que el Espíritu Santo exponga las tinieblas de tu vida. Porque dice la Escritura, andando en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Y los que no han sido rociados con la sangre, cuando tienen problemas, se retuercen de temor y condenación, pero los rociados con la sangre se apoyan en el sacrificio, en la sangre derramada. Jesús ganó la victoria para nosotros. Su sangre ha prevalecido. Hemos sido lavados por su sangre. Hemos sido redimidos por su sangre. Hemos sido perdonados por su sangre. Cuando tienes seguridad de todo esto, sabes que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero los que no saben esto viven condenados, viven en temor. Pero los que saben esto, tu conciencia te va a despertar para que obedezcas al Evangelio. Así vas a poder descansar en el lavamiento y en el poder justificador de la sangre. Y si el maligno se levanta para acusarte, tu conciencia va a proclamar la victoria de la sangre. Hebreos 10:22. Dice, acerquémonos con corazón sincero, sin dobleces, sin mentiras, sin engaños, en plena certidumbre de fe, sabiendo lo que creemos, con la certeza en lo que creemos, purificados los corazones de mala conciencia, porque una conciencia en paz y limpia es señal de haber sido rociado con su sangre. Ahora, ¿cuáles son los beneficios del rociado con la sangre? Los beneficios son que ya no vivimos en condenación, ya no vivimos en temor, pero mucha gente redimida no sabe esto. Tienen al Señor, pero siguen con temor. Tienen al Señor, pero viven condenados. Tienen al Señor, pero no han entrado en la gloria de ser justificados por su sangre. Son como un hombre que tiene una deuda bancaria, una deuda que no se puede pagar. Viene una persona X y la paga y lo llaman para darle la noticia y cuando le entregan el documento de cancelación de su deuda, no lo puede creer. Es lo mismo que hace el creyente. Dios hace un milagro en su vida. No lo puedo creer. Esa es la expresión. Por eso es que muchos se parecen a este hombre. Porque cada uno de nosotros tenía una deuda con Dios que no la podíamos pagar. Por eso es que la salvación es
gratuita. Y Jesús pagó esa deuda, pero algunos todavía no lo creen. Primera de Juan 1:7 dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿De cuántos pecados? ¿De cuántos pecados? De todos. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo derramada y rociada tiene mucho poder. Nos santifica, nos limpia. Quiere decir que hace una obra continua con el Espíritu Santo y esa santidad, ese trabajo vence a Satanás y lo hace huir. Apocalipsis, capítulo 12, verso 11. Dice, y ellos le han vencido. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué vencemos al maligno? Por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Cuál es el testimonio? Sencillamente creo en la sangre del Cordero, proclamo su victoria a través de la sangre derramada y rociada, soy perdonado, limpiado. Si quiere vencer al diablo, tiene que colocarse bajo la sangre y proclamar su poder, porque la sangre nos da acceso al lugar santísimo sin reproche. Hebreos 10:10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por medio de qué? De la sangre de Jesucristo. ¿Por qué nos acercamos al Padre? Por medio de la sangre de Jesucristo. ¿Y qué espera Dios de nosotros? Por el rociamiento estamos comprometidos y se nos ha ordenado hacer dos cosas. Primero, debemos ir en paz y no dudar más. Porque cuando Moisés roció la sangre sobre todos los pecadores israelitas, ellos no dudaron ni una sola vez que fueron perdonados y aceptados por Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que aprendamos a proclamar la victoria de la sangre de Jesús. Y eso comienza con tu vida personal. Y cuando sabes proclamar y levantar la sangre, vas a comenzar a alabarlo por la promesa de la redención completa que es venidera. Dios es bueno. Pónganse de pie, por favor. Solo por su sangre podemos entrar al lugar santísimo. Esa sangre rociada sobre nosotros nos limpia de pecado y nos da vida eterna. Esa sangre es una sangre bendita que es aplicada sobre nuestras vidas. Dígale al Señor, Señor, yo quiero entender lo que es la sangre, porque cuando yo entienda lo que es la sangre, la voy a valorar de otra manera. Voy a vivir una vida diferente, porque tú me estás dando acceso al lugar santísimo a través de tu sangre. Y no solamente me estás dando acceso, sino que me estás llamando a acercarme, porque por tu sangre mis pecados son perdonados. Gracias, Dios. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.